Si hace un poco de memoria, lo platicamos aquí en este programa en su momento, los gobiernos de Guadalajara y de Monterrey decidieron irse por la vía legal, pasando por las atribuciones que tiene la federación, sobre los cables, porque dijeron, bueno, vamos a mejorar el aspecto urbano y vamos a acabar con los cables. Y se han ido a un larguísimo, larguísimo juicio en el que participan la Cañetti, Telmex, todas las empresas que utilizan este tipo de sistemas en contra del gobierno. Pero afortunadamente hay otra manera de resolver las cosas y para platicar de esta manera diferente, correcta, de hacer las cosas, tengo en la línea a Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy buenas noches, David. Pues muy preocupados por el desastroso paisaje urbano que tenemos en casi todas las calles de la ciudad y en este caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, con el montón de cables que cuelgan, unos que se usan y la mayoría en desuso. Y lo que hicimos fue firmar un convenio con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, que agrupa las cableras y la Cañetti, Ajá, ajá. para que iniciaran el retiro de cables en desuso, que es una primera etapa de limpieza de nuestro espacio aéreo. Claro, Lo- y tengo en la línea a Javier Juárez Mójica, comisionado presidente del IFT. Javier, tú calificaste este convenio como un avance importante, un avance interesante en cómo se pueden resolver este tipo de problemas. Mauricio, buenas noches. Bueno, a ti, David, al Un gusto alcalde, por saludarte. supuesto. bueno, Efectivamente creemos que medidas como estas y que se han logrado gracias pues a la apertura también de alcaldes como en este caso Mauricio Tabe de la Miguel Hidalgo, pues nos demuestran cómo no tienen por qué ser excluyentes los objetivos de desarrollo urbano, que es una competencia de las autoridades locales, por supuesto, con el desarrollo de las telecomunicaciones. Creemos que se puede avanzar bastante con un enfoque colaborativo y creo precisamente que el caso de la Miguel Hidalgo pues nos muestra cómo existen esos avances, si se puede hacer de manera coordinada industria, autoridad local. Querido Javier, ¿tú cómo lo ves? Me fíjate, parece. Javier, Ah, sí. sí, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde la autoridad? Porque además este tipo de cableado le corresponde, en las vías principales le corresponde a regularlo a ustedes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo hemos venido documentando, David, y creemos que precisamente se trata de una mejor práctica, porque cuando llegan y se retiran los cables, es importante, por ejemplo, que se convoque a todos los operadores que tienen prestación de servicios en esa zona, porque nada más imagina, David, que al estar quitando cables que supuestamente no tienen ningún servicio, pues se fuera a retirar alguno que en realidad sí esté activo y deje sin comunicado a un usuario, a una empresa. Entonces es importante que todos estén presentes para de manera inmediata pues reconectarlo, se garantice la continuidad de los servicios. Por parte de las autoridades locales también es fundamental el apoyo que se pueda prestar, desde que restringen la circulación, que aseguren que no hay vehículos que puedan obstaculizar los trabajos de retiro de esos cables. Entonces nosotros en el IFT de hecho habíamos venido trabajando con la industria, habíamos venido elaborando un documento como de ¿Los han mejores prácticas. acompañado en las disputas judiciales en Guadalajara y en Monterrey? Hemos promovido controversias constitucionales, pero también señalar, David, que ahí básicamente se trata de lo que consideramos nosotros se van a convertir en barreras a la entrada al sector, porque allá lo que se está estableciendo es que todo tiene que ser soterrado. Cuando hablas de una red que va por el subsuelo, pues eso tiene implicaciones en los costos, y si ahorita lo que estamos haciendo es luchar por cerrar las brechas digitales, pues esos costos se estima, según estudios que ha realizado la propia industria, que una red subterránea puede ser hasta 10 veces más costosa que una red aérea.
y en términos de estudios de la OCDE también se estima que la obra civil pues llega a representar hasta el 68% de la instalación de una red. Entonces no queremos que se multipliquen esos costos. Creemos que hay también alternativas para ese soterramiento, pero que se pueda hacer de manera planeada a largo plazo. Entonces, en ese sentido han sido las controversias que ha promovido el instituto, que esto se puede convertir una barrera a la entrada al sector. Mauricio, y ya Sandra Cuevas, la delegada de Cuauhtémoc, ya te habló para pedirte asesoría y cómo se le hace, ¿no? Pues vamos a compartir la experiencia de lo que estamos haciendo, que ponernos de acuerdo con las cableras para que ellos con su equipo retiren el cable en desuso. Y nosotros colaboramos, como ya bien lo dijo el presidente, que me da gusto saludarlo, pues ya colaboramos para que esto se haga con mayor agilidad y podamos retirar más cables. Fíjate que en estos meses que llevamos del convenio del 15 de febrero al 15 de mayo, se han logrado retirar más de 75,000 metros de cable en desuso, y esto ha cambiado en algunas calles de la San Miguel Chapultepec y también de la colonia Escantón, que es donde hemos intervenido, y de la cuarta sección de las Lomas de Chapultepec. Oye, y además es interesante este paso que han dado, Mauricio, porque los legisladores de Morena en la Ciudad de México andaban queriendo hacer una ley que prohibiera la operación a las cableras si no iban por un modelo como el que decía Javier Juárez Mójica, el presidente del IFT, de soterrado, que ya vimos que no es la solución. Bueno, hay que pensar a largo plazo e invertir, desde luego, recursos para ir soterrando, pero hay que actuar también en el corto plazo con estos convenios. O sea, no va a haber soluciones inmediatas, pero sí debemos tener presente todos los días que tenemos que poner nuestro granito de arena para ir mejorando el espacio aéreo. Oye, y una pregunta, Mauricio, ¿sí vas a ser candidato a jefe de la Ciudad de México? No estoy pensando en eso. No estás pensando en eso. No. Porque sabes que todo el mundo se te lanza encima en los que no te quieren ahí, y algunos están muy emocionados con esa posibilidad. Pero no estás ahí. Yo estoy enfocado en mi tarea de servir a mis vecinos de Miguel Hidalgo. Lo digo en serio, ¿eh? No, te creo, y además eso debe ser. Te agradezco muchísimo, Mauricio, que me hayas tomado la llamada. No, hombre, al contrario. Saludos, presidente del IFT. Saludos. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Oye, Javier, yo creo que abrieron una posibilidad de camino, ¿no? O sea, decir, llegar a acuerdos con las empresas y no irse por la vía judicial, como insisto, lo han hecho en Guadalajara y en Monterrey. Es que creo que de lo que debemos de partir, mi estimado David, es que buscamos objetivos similares. El desarrollo de las sociedades, que tengan más alternativas los vecinos, más competencia, mejores servicios de mayor calidad, y entonces creo que también, y yo debo de reconocer de hecho la disponibilidad que ha mostrado la industria, la apertura que han demostrado alcaldes como Mauricio Tabe, para pues ver cómo logramos que mejore el entorno urbano, por supuesto, y que también eso está alineado con el desarrollo de las telecomunicaciones. Esto al final de cuentas se va a traducir en beneficios para la sociedad. Liberamos apenas la semana pasada un estudio aquí en el IFT, donde nada más para que se den una idea los amigos de la audiencia, por cada punto porcentual que aumentan los hogares con acceso a computadora, David, disminuye 7.1% la desigualdad de ingresos. Entonces estamos hablando de herramientas para el desarrollo de la gente, hay que fomentarlas y facilitar su despliegue, eso sí, con orden, pensando, como decía el alcalde, en estrategias de largo plazo. Esto del soterramiento, por supuesto, es loable, lo han hecho en otros lugares, pero pensando a largo plazo, y que por ejemplo, que se va a reencarpetar una avenida, que se va a modificar la red hidráulica del drenaje, pues desde ahí, David, que dejen los ductos para que eventualmente se pueda instalar ahí la fibra óptica. Sí, claro, porque si dijeran, hay que soterrar todo, pues de entrada, suponiendo que fuera así, pues tendrían que romper todas las calles.
Y sería como volver a construir las redes, mi estimado David. Pues no, eso no funciona, mi querido amigo. Y si los gobiernos insisto, Guadalajara y Monterrey lo pensaran de una manera más inteligente, habrían ya llegado a convenios y ya se estarían retirando los cables en desuso. Pues mi querido amigo, qué decirte, yo te felicito a ti, felicito a la industria por este acuerdo y que lo han sabido ir resolviendo, por lo menos ya en esta demarcación. Querido Javier, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Gracias a ti, mi estimado David, y creo que lo más importante es que en la realidad estamos viendo resultados. Que eso es lo importante, está mejorando el entorno urbano sin dañar el entorno de las telecomunicaciones. Te agradezco muchísimo, querido amigo, te mando un abrazo.